Bueno, vamos a definir nuestras operaciones entonces. Ya tenemos al conjunto Zn, definimos las operaciones. Recuerden, como en este caso estamos hablando de anillo, ¿se acuerdan? En algún momento hablamos de grupo y vimos que para la estructura algebraica de grupo solamente hace falta una operación, que solamente le llamamos suma, pero para la de anillo necesitamos dos, que identificamos con suma y producto. Pero también ya hemos visto, y eso lo vimos desde el semestre pasado, pero también lo vimos aquí en la construcción de los enteros, que estas operaciones suma y producto pues dependen del conjunto, las hacemos en cada conjunto y no siempre significan lo mismo. Es una particularidad de esa estructura, es que si se fijan, a diferencia de los complejos o incluso de los espacios vectoriales, ¿no? De los complejos, no, de los números enteros o de otros ejemplos que hemos visto, ¿no? De lo racional. A diferencia de esas estructuras, en este caso no tenemos números. En este caso lo que tenemos, con lo que estamos operando, pues son realmente conjuntos, pero son conjuntos algebraicos, son conjuntos que tienen una propiedad algebraica. Entonces tampoco directamente los unimos o los intersectamos, o sea, no aplicamos directamente las operaciones de conjunto, porque son conjuntos algebraicos que tienen esta propiedad, pero tampoco podemos operarlos como números directamente, porque no son números, son conjuntos. Entonces, tenemos que definir nuestras operaciones un poco como lo hicimos cuando construimos a los números enteros, a partir de los números naturales, del producto cartesiano de los números naturales, que es utilizando, como igual son clases de equivalencia, podemos operar a partir de los representantes. Entonces, definimos la suma y esto va a ser pues para cada clase de equivalencia, ¿no? Entonces, definimos la suma en Zn como ¿cómo son las cosas de Zn? Pues son de esta forma. Entonces va a ser una clase de equivalencia, digamos, de un representante alfa, que es uno de los posibles residuos de dividir entre n. Y le ponemos aquí, de acuerdo a la relación de equivalencia, ser congruente con módulo n, y a ese lo vamos a sumar, y le voy a poner esto porque lo estamos definiendo, entonces por el momento no sabemos qué significa este símbolo, es una suma, es una operación, no es binaria, pero la estamos definiendo, entonces tenemos que ver cómo se comporta a partir de la definición. Entonces la vamos a sumar a la clase de equivalencia de un representante beta respecto a la relación ser congruente módulo n, y esto va a ser igual, pues si es cerrada, ¿no? es algo que va de z cruz n cruz z cruz n, perdón, zn cruz zn a zn, ¿no? Entonces lo que obtenemos va a ser algo en zn, digamos, una clase de equivalencia que tiene un representante gamma con respecto a ser congruente módulo n, si solo si, ¿no? Si solo si, cuando me tomo estos representantes, alfa más beta, resulta que su suma pertenece a la clase de equivalencia de gamma respecto a la relación ser congruente módulo n. ¿Y esto qué quiere decir? Pues acuérdense que estas clases de equivalencia están dadas por todos los que son congruentes, ¿no? Eso lo que quiere decir es que alfa más beta es congruente con gamma módulo n. Ahora, todos estos alfa, beta y gamma, ese gamma, van a estar dados, como lo dijimos hace rato. Bueno, estos dos no necesariamente podrían ser distintos, pero este va a estar dado por el algoritmo de la división, o sea, es un número que está entre 0 y n-1. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Bueno, alfa más beta es igual a n por q más gamma, donde q y gamma son únicos por el algoritmo de la división, y además gamma es mayor estricto que 0 y menor que n, ¿verdad? Entonces, esto de acá va a ser la suma, o sea, para cuando me tome estos dos, ¿qué es lo que hago? Saco a los representantes, los sumo.
Y esa suma de esos representantes, el algoritmo de la división va a hacer que caigan en algún residuo. Ese residuo tiene su clase residual. Su clase residual, módulo n, en este caso. Esa va a ser el resultado de sumar estos dos. Se oye complicado, pero es muy fácil. Ahorita lo pongo con números y van a ver que es súper sencillo. Entonces vamos a definir el producto. Definimos el producto. A ver, para decírselos, ahorita les sigo con Z5 para que lo vean de manera muy clara, pero se los digo en palabras así, en español común y corriente. Sumar dos clases módulo n, lo que nos va a dar es la clase del residuo de la suma. O sea, cuando yo sumo dos números, ese número también va a tener esa propiedad de que al dividirlo entre n, tiene residuos 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, o n-1, alguno de esos residuos, ¿verdad? Pues ese residuo va a dar la clase de la suma. O sea, lo sumo, divido entre n, lo que me quede de residuo, eso es este gamma. Es lo que estoy diciendo aquí. Y entonces, ¿cómo definiríamos el producto? Pues igual, ¿no? Nos tomamos dos enteros, estos de acá, y nos tomamos su clase de equivalencia con respecto a la congruencia módulo n, y eso multiplicado por la clase de equivalencia de beta con respecto a la congruencia. Y ya me pueden decir cuál es, ¿no? O sea, ya es muy fácil, supongo, para ustedes saber cuál es. Pues, ¿cuál va a ser? Pues esto va a ser igual a la clase, digamos, lambda, respecto a ser congruente módulo n, si y solo si a por b, los representantes, o sea, acuérdense que estos son números enteros, ¿no? Entonces, esta es la suma de números enteros. Esta es la suma de clases, la que estoy definiendo, pero la estoy definiendo con base en una suma que sí conozco, que es la suma de números enteros. Igual aquí, este producto lo estoy definiendo, pero es en términos de un producto que sí conozco, que es el producto entero. Entonces, la clase de equivalencia de alfa con respecto a la relación ser congruente módulo n multiplicado por la clase de equivalencia de beta con respecto a la relación ser congruente módulo n es igual a la clase de equivalencia de lambda con respecto a la congruencia, con respecto a la relación ser congruente módulo n, sí, solo sí. ¿Qué creen que va a ser? Sí, solo sí. A por b está en la clase de equivalencia de lambda con respecto a la relación ser congruente módulo n. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que A por B, cuando lo divido entre n, ¿no? Es n por q, el residuo que obtengo, pues no es otra cosa sino lambda, ¿no? El residuo que está garantizado, su existencia y su unicidad, por el algoritmo de la división. Lambda es mayor o igual que 0 y menor estricto que n también. Entonces, qué bien, ya lo tenemos, es muy sencillo, de nuevo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer para ver cuál es el resultado de multiplicar dos clases de equivalencia en Zn, dos elementos de Zn, a veces se les dice número, pero es un abuso de notación, no son números, son clases de equivalencia, son conjuntos. ¿Cómo sé cuál es el resultado de multiplicar esas dos clases? Pues multiplico a los representantes, los divido entre n y el residuo resultante va a darme la clase de equivalencia a la que pertenece ese producto, ¿no? Que es el resultado de multiplicar esos dos. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo para que no quede todo así nada más flotando. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, con el 5, que ya lo desarrollamos, ¿no? Ya está nuestra definición de suma, ya la tienen ahí, creo que la hayan anotado, nuestra definición de multiplicación. Y vamos a... no, espérenme, ¿saben qué? Antes de ver para el 5, bueno, déjenme ver las propiedades, ¿no? Porque eso era justamente lo que queríamos, definimos las operaciones, justamente lo que queríamos ver es que esto nos da un anillo, que eso es importantísimo, para eso estamos haciendo todo esto. Entonces vamos a ver que esto nos da un anillo y vemos el ejemplo para el 5, que ya lo empezamos. Entonces habíamos quedado en que sumar una clase alfa con respecto a ser congruente módulo n con una clase beta con respecto a ser congruente módulo n es igual a esta clase, si solo si se cumple esa condición, es decir que
alfa más beta sea igual a n por q más gamma, con gamma mayor o igual que 0 y menor estricta que n. Y después, esto ya estaba aquí abajo escrito, ya lo reescribí. Y después tenemos el producto, que era a una clase de alfa, módulo n multiplicadas. Bueno, vamos a ver, de nuevo, eso nos va a salir gracias, como ya lo hemos hecho muchas veces, gracias a propiedades de las operaciones que sí conocemos. Que de nuevo, ese es el chiste, ¿no? Este producto lo estamos definiendo, esta suma la estamos definiendo, pero la estamos definiendo en términos de una suma, y en este caso de un producto, que ya conocemos. Entonces, como ya los conocemos, acuérdense, eso también lo usamos en álgebra superior 1, pero además lo acabamos de usar para la construcción de los números enteros. Como ya lo usamos para ver, en el caso de los espacios vectoriales, pero lo vamos a usar ahora de esta nueva forma, ¿no? Ya no con parejas ordenadas, que es las propiedades de los que sí conocemos nos van a garantizar propiedades de los que estamos definiendo apenas. Entonces, para que esto sea un anillo, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, acuérdense, tiene que cumplir que la suma tenga elemento neutro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿existe alguien tal que al sumarlo lo deje como está? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, sea alfa, ¿no? Ya tengo a la n está fija, ¿no? Sea n en z más. Y luego me tomo un alfa. Alfa en z. Me tomo un alfa en z. Y entonces mi pregunta es, si existe alguna clase tal que alfa más esa clase, con la relación ser congruente módulo n, me dé exactamente la misma clase, ¿no? No tiene que ser el mismo representante, pero sí tiene que ser la misma clase. Si se acuerdan, estas pruebas como las hacíamos, esto es un conjunto, esto es un conjunto, para ver que son iguales, hay que ver que todo lo que está aquí adentro está aquí y viceversa. Ahorita me estoy agarrando al mismo representante porque los estoy acotando con esta condición de acá. Entonces, bueno, ¿quién sería? Pues el que ustedes se imaginan que sería, ¿no? Que sería este de acá. Sabemos que todo número es congruente módulo n con 0, porque está por esta condición de acá. Entonces, esta clase efectivamente existe. Lo único que tendría que ver es si esta es verdadera, si esta condición es verdadera. Para toda clase de equivalencia existe este fulanito tal que lo deja igual. Y sí, ¿no? ¿Cómo sabemos que sí? Pues porque alfa es igual a n, ¿no? Y esto es módulo n, es igual a n por q más 0. Por lo tanto, alfa es congruente con 0 módulo n. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que alfa más 0, ¿no? Cuando paso al 0, digamos, de este lado, alfa más 0 pertenece a la clase de equivalencia de alfa, módulo n, ¿no? Porque es congruente, porque el 0 es congruente con alfa, módulo n. Evidentemente alfa más 0 es igual a alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 es el neutro de los enteros. Entonces, como el 0 es el neutro de los enteros, alfa más 0 es igual a alfa, que efectivamente es congruente con alfa, módulo n. Entonces, ya vieron más o menos cómo vamos a ver las propiedades. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que la suma sea conmutativa. Entonces, la suma es conmutativa. ¿Cómo verifico que la suma es conmutativa? Bueno, si alfa más beta es igual a gamma, es porque alfa más beta, los representantes, pertenecen a la clase de equivalencia. Pero como la suma de enteros es conmutativa, alfa más beta es igual a beta más alfa. Entonces, si alfa más beta pertenece a la clase de equivalencia de gamma, beta más alfa también pertenece a la clase de equivalencia de gamma. Por lo tanto, la clase de beta más la clase de alfa es igual a la clase de alfa más, ya no le puse la congruencia acá abajo, ¿no? Pero ya saben que de esa estamos hablando, ¿verdad? Porque esto implica esto es igual a esto, entonces esto también está aquí adentro y eso quiere decir que conmuta. Entonces, si tiene neutro, conmuta, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver la asociatividad. Pero va a ser lo mismo, si me tomo 3 clases asociativas, bueno, eso va a implicar
que sumo a los representantes con esta suma que es de los enteros y que es asociativa. Y entonces no va a pasar nada. Si eso ya pertenecía a la clase de equivalencia de gamma, asociándolos de diferente manera también va a pertenecer a la clase de equivalencia gamma. Entonces la suma es conmutativa, hay neutro aditivo, la suma es asociativa. ¿Qué más tendría que probar? Tendría que probar que la multiplicación, bueno, ya saben, ¿no? Es anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces no necesariamente tiene que ser conmutativa, no me interesa que sea conmutativa, solo me interesa que sea conmutativa en el caso en el que quieran anillo conmutativo, pero de hecho sí va a ser conmutativa, ¿no? Estos anillos sí van a salir conmutativos. ¿Por qué? Porque, a ver, si multiplico la clase de alfa por la clase de beta, entonces eso quiere decir que alfa por beta está aquí. Pero alfa, igual, mismo argumento, alfa por beta es lo mismo que beta por alfa. Porque el producto de enteros sí es conmutativo. Entonces, si alfa por beta está en esta clase, pues beta por alfa también está en esta clase. Ahora nos tenemos que preguntar si hay un elemento neutro, ¿no? Para ver si es anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces, que sea anillo conmutativo con elemento unitario, pues es ver esto. ¿Y quién creen que va a ser el elemento neutro? Pues el elemento neutro va a ser, como se pueden imaginar, el 1, que excepto para el caso de Z1, que Z1 es 0 y es el vacío, o sea, en ese caso realmente no interesa, siempre va a haber esta de acá, ¿no? Porque siempre tenemos a nuestra K entre 0 y n. Entonces esto de acá, ¿a quién es igual? Pues sí, este es el producto. Nos estamos preguntando si el producto tiene elemento unitario. Si es el producto, nos preguntamos si esto es igual a la clase de alfa con respecto a esta relación. Y pues sí, porque tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, alfa por 1 es igual a alfa, ¿no? Y alfa claramente pertenece a la clase de equivalencia de los que son congruentes con alfa. Entonces, sí tiene elemento unitario. Ahora, para ver la distributividad, pues va a ser lo mismo. Nos tomamos a los representantes, multiplicamos, hacemos el producto, aplicamos la distributividad y esa distributividad se va a traducir también a las relaciones, a las funciones, a las operaciones para las clases de equivalencia. Entonces, bueno, es un anillo, tiene todas las propiedades de anillo, es conmutativo por esta razón de acá, ¿no? Porque hereda la conmutatividad de los enteros y tiene elemento unitario, que sería la clase de equivalencia del 1, módulo, o respecto a la relación de congruencia, módulo 1. Todo este argumento, se puede desarrollar, escribir con mucho cuidado, no tiene mayor complicación, es muy parecido a lo que sí hicimos con detalle en la construcción de los enteros, pero va a quedar mucho más claro cuando lo veamos con un caso particular. Entonces, vamos a ver un caso particular. Vamos a ver al Z5, que ya lo discutimos. Entonces vamos a ver Z5, que quedamos que Z5 son, ya no les voy a poner esa notación porque es mucho, ¿no? Me hace escribir mucho. Entonces ya fijamos al 5, ya no hay ninguna ambigüedad sobre quién es nuestra n. Vamos a fijarnos en Z5. Entonces, ¿quién es Z5? Pues quedamos que son la clase, y es más, ya no les voy a poner el paréntesis, sino el gorrito. Entonces es la clase del 0, del 1, del 2, del 3 y del 4, que dicho en palabras muy sencillas, son los posibles residuos de dividir cualquier número entero entre 5. Dicho de palabras más complicadas, pues son los que tienen la propiedad de ser congruente siempre con cualquier número módulo 5. Dicho en otras palabras, son aquellas K garantizadas por el algoritmo de la división una vez que me tomo el entero y multiplico a 5 por Q más K. Bueno, todas esas son formas de describir a la misma cosa. El chiste es que esto tiene y me agrupa a todos los enteros, hace una partición, los parte en todos los que tienen residuo 0, todos los que tienen residuo 1, todos los que tienen residuo 2, 3 y 4. Por cómo definí la suma y la multiplicación. Fíjense, estas tablas ya las había hecho en algún momento cuando puse ejemplos de anillo. Ahí están otra vez las tablas porque ahora van a ver cómo las hice. Aquella vez las rellené
así, ¿no? Nada más y sin explicar cómo las estaba rellenando. Pero vean cómo tiene un montón de sentido. Yo tengo 0, 1, 2, 3 y 4, que son mis posibles elementos de Z5, y quiero ver cómo es sumarlos, 3 y 4, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? 0 más 0, bueno, según la definición, 0 más 0 es 0, entonces 0, ¿a qué clase pertenece? Pues pertenece a la clase del 0, ¿no? 0 es congruente con 0 módulo 5, 0 más 1 es 1, de nuevo lo haría, 0 más 1, pues 0 más 1 pertenece a la clase del 1, después 0 más 2 pertenece a la clase del 2, 0 más 3, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sumo 0 no pasa nada, no se alteran los residuos. Y de este lado pues va lo mismo, 1, 2, 3, 4. Ahora 1 más 1 es 2. Y entonces 1 más 1 es 2 y el 2, pues el 2 es congruente con 2 módulo 5, ¿no? Entonces el 2 es lo que es el residuo que obtengo de 2, o sea, si yo, bueno, el 2 es más chico que el 5, pero el 2 sería la diferencia, ¿no? Sería 5 por 0 más 2, entonces es el residuo. Entonces ahora tengo 1 más 2, 3. Entonces para todos los que sean más chicos que 5, en el momento de sumarlo, si el número resultante es más chico que 5, va a ser el mismo, porque eso lo que va a darnos con el algoritmo de la división es 5 por 0 más este número más chico, ¿no? Como este número es más chico, para que se satisfagan las condiciones del algoritmo de la división, esto va a ser 5 por 0 más r, entonces me va a quedar el mismo número. Eso es para todos los que sean más chicos que 5. Entonces 1 más 3, 4. Ahora 1 más 4 ya es 5, pero no hay 5 en este conjunto. Lo que sí sabemos es que 5 entre 5 me da residuo 0, ¿verdad? Entonces, como 5 entre 5 me da residuo 0, la clase de equivalencia a la que pertenece el 5, pues es la clase de equivalencia del 0. Entonces, ahí va un 0. Ahora, esta suma es conmutativa. 1 más 2 igual va a ser 3, 1 más 2, 3, y luego 3 más 1, 4, y luego 1 más 4. Otra vez, misma cosa, ¿no? 1 más 4 es 5, pero 5 pertenece a la clase de equivalencia del 0. Y así, lo podemos hacer muy rápido. 2 más 3 es, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, que es 0, pertenece a la clase de equivalencia del 0, 2 más 4 es 6, 6 dividido entre 5 tiene residuo 1, entonces este también es 0, este también es 1, y después este es 3 más 3, 6, o sea 1, 3 más 4, 7, el residuo de dividir entre 5 a 7 es 2, 4 más 4, 8, 8 entre 5, el residuo es 3, ¿no? Y si ven, además hay un cierto orden aquí adentro que refleja las propiedades de la suma del anillo. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, fíjense cómo es una permutación. ¿Ven esta diagonal? Están como recorriéndose, así uno a uno. Entonces tiene la estructura que me permite, por ejemplo, vean que puedo argumentar que la suma es conmutativa porque sumar de aquí a acá, me da esto, una cosa simétrica, ¿no? Esto está acá, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que 0 más 4 es lo mismo que 4 más 0, que 3 más, ¿qué les gusta? 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, ¿no? Tenemos una simetría que refleja la conmutatividad de la suma, y cada una de las propiedades de la suma la podríamos ver ahí. Y para el producto, pues va a ser lo mismo, 3, 4, y ya las podemos hacer rapidísimo, ¿no? Ya lo que más me tarda es escribirla. Entonces 0 por 0, 0, hacemos el mismo argumento, 0 por 0 es 0, y entonces al dividirlo entre 5, pues el residuo también va a ser 5, y después esto también aquí, ¿por qué nos da 0? A diferencia de acá. Bueno, 0 por 1, que era lo que me decía, multiplica los representantes y ve quién es su residuo. 0 por 1, los números enteros, no las clases, 0 por 1 es 0, ¿no? 0, ¿a qué clase de equivalencia pertenece? Pues a la de 0, a la que tiene el residuo 0. Entonces, esto también va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y después 1 por 1, 1, ¿no? 1 por 2, 2. Mismo argumento que utilizamos acá.
1 por 3, 3, 1 por 4, 4, y luego aquí igual, y también lo mismo podemos ver la conmutatividad, no es muy fácil de verificarla. Después tenemos 1 por 2, perdón, ya hicimos el 1, 2 por 2, y acuérdense que este nos da un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con los primos y en qué casos son dominios enteros y campos. Voy a hacer esa prueba, en la próxima clase vamos a hablar de números primos, pero bueno, entonces tenemos a 2 por 1, y ahora tenemos 2 por 2, 4, sigue siendo más pequeño, entonces va igual, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y entonces 6 tiene residuo 1 al dividir entre 5, 2 por 4, 8, que tiene residuo 3 al dividir entre 5. Luego tenemos a 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, o sea 1 y 3. 3 por 3, 9, 9 entre 5 nos da un residuo de 4. 3 por 4, 12, que me da un residuo de 2. Y después aquí 4 por 3, 12, que me da un residuo de 2 también. Y 4 por 4, 16, que me da un residuo de 1. Aquí ya no se recorren, ya no se permutan de la misma manera que lo hacían acá, ¿no? Pero sigue siendo conmutativo. Si ustedes ven con respecto a la diagonal, es simétrica esta parte de acá abajo con esta parte de aquí arriba. Y además podemos ver las propiedades de anillo. Por ejemplo, podemos ver que hay un neutro aditivo, porque esta de acá es igual a esta de acá. Esta de acá es igual a esta de acá. O sea, hay un número que al sumarlo de las dos maneras los deja igual. Podemos ver que hay neutro multiplicativo, porque esta de acá es igual a esta de acá. Esta de acá es igual a esta de acá. Entonces hay un neutro multiplicativo porque hay alguien que los deja igual. También podemos ver, por ejemplo, y eso lo vamos a demostrar en general, pero podemos, si se dan cuenta, en ese anillo tenemos inversos multiplicativos. ¿Qué es que haya inversos multiplicativos? Quiere decir que hay un número, tal que al multiplicarlo, distinto de 0, que al multiplicarlo por ese me da el neutro multiplicativo. ¿Cómo lo veo en esta tabla? Fíjense, en todas las líneas y en todos los renglones aparece un 1, que es el neutro multiplicativo. Eso quiere decir que hay alguien que es el inverso multiplicativo. Entonces, por ejemplo, el inverso multiplicativo de la clase de 1 es la clase de 1. El inverso multiplicativo de la clase del 2 es la clase del 3. Ya está más interesante que con los simples números. El inverso multiplicativo de la clase del 3 es el 2 y tiene sentido porque es conmutativo. El inverso multiplicativo de la clase del 4 módulo 5 es el 4. Entonces esto de acá es un campo porque tiene todas las propiedades de anillo conmutativo con elemento unitario y además tiene inversos multiplicativos, o sea que pasa a ser un campo. Vamos a ver la próxima clase algo de números primos y a checar por qué es un campo. Yo creo que ya me pasé, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y hasta la próxima. Chao.